Muy buenas a todos, volvemos a estar aquí en el canal, esta vez para hablar de improvisación. Una de las partes más fundamentales de la narración es la improvisación. Como no puedes prever todo lo que van a hacer los jugadores, tienes que saber reaccionar ante ello. Así que vamos a ver 6 consejos que te van a poder ayudar a mejorar tu improvisación. El primer consejo es que si necesitas tiempo, lo busques. Hay muchas maneras de ganar tiempo. Por ejemplo, saltarle el turno a otro jugador es además una opción bastante común, sobre todo si quieres generar esta sensación de cliffhanger que se suele llamar, que es cuando dejas una situación de tensión y antes de resolverla pasas al siguiente jugador. Abusar de esto puede ser cargante, pero en términos generales es bastante útil. Antes de continuar, sí que es verdad, te voy a decir que todo lo que voy a decir es matizable, todo está lleno de matices. El problema es que si queremos hacer todos los matices, al final no se podría hacer un vídeo. Te pongo un ejemplo. Si te digo que 1 más 1 son 2, esto también es matizable. 1 más 1 son 2 en según qué espacios matemáticos, en otros no. Sin embargo, no considero que sea necesario hacer tantos matices, porque al final se entiende lo que quiero transmitir, que es que 1 más 1 son 2. En este caso, cuando te digo que tienes que buscar tiempo, no te estoy diciendo que siempre acabes con un cliffhanger, no te estoy diciendo que cada una de las técnicas que te voy a decir pues abuses de ella y demás. No. Lo que te estoy diciendo es que, bueno, son herramientas y las tienes que usar con mesura, en su justa medida, sin saturarte ni a ti ni a los jugadores. Siguiendo con este concepto de ganar tiempo, en otras ocasiones no será el momento apropiado para saltar de turno. En ese caso puedes hacer una pausa dramática. Si realmente necesitas tiempo para pensar qué es lo que va a suceder, puedes hacer lo siguiente. Imagínate que un jugador está en una celda, ¿de acuerdo? Y hace una tirada de cerrajería para ver si consigue forzar la cerradura, pese a no tener material para hacerlo. Una tirada súper difícil, súper complicada y todo lo que queramos. El jugador tira y, aunque te ha dicho el resultado, tú todavía no sabes todas las implicaciones que puede tener que salga de la cárcel. Tú ya sabes que va a salir o que no va a salir de la cárcel. Pero tanto si sale como si no, eso tiene una serie de implicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ganar tiempo. Si yo lo que narro es lo siguiente, te acercas a la cerradura, intentas examinarla poco a poco y aunque parece que es robusta, crees detectar un fallo de fábrica. Das un golpe seco, no se abre. Un momento. Escuchas un pequeño clic. Vuelves a intentarlo y en el segundo golpe seco, la puerta se consigue abrir. Ahí he alargado una narración. Yo podría haber narrado perfectamente: tira cerrajería, pum, tira. Te acercas a la cerradura, crees que más o menos sabes forzarla, le das un golpe seco, salta la palanquita y puedes salir de la celda. Esto habría sido mucho más rápido, mucho quizás más funcional, pero no me habría dado tiempo a pensar en todas las implicaciones que sugieren que el jugador se vaya de la celda. Aprovecha estos momentos de cosas que sí conoces para alargarlos en caso de necesidad, recuerda que todo es matizable, y en caso de que los alargues, utiliza ese proceso de alargamiento para pensar cuáles son las consecuencias de todo esto. De esta forma, la improvisación acaba siendo un juego continuo, donde quizás yo puedo improvisar la siguiente escena gracias a que me tomé tiempo para narrar la escena anterior. Esto también es muy útil. Luego hay un par de formas más de ganar tiempo. La primera es que normalmente las sesiones, sobre todo cuando son sesiones largas, en algún momento tienen una pausa. Oye, pues si necesitas tiempo para pensar, quizás es un buen momento para hacer una pausa. Y en caso de que no lo sea, siempre está el cuarto de baño. El cuarto de baño es una maravilla, porque al final basta con que digas: mira, tengo en el baño, te levantas, vas al cuarto de baño, no tardes mucho, no utilices esto mucho, porque si no te van a acabar llevando al hospital pensando que tienes, yo que sé, cáncer de estómago o algo por el estilo, ¿vale? Pero siempre es una herramienta, porque al final puedes ir, por ejemplo, eso, al baño, ahí estás solo, nadie te molesta, boom, venga, ¿qué es lo que pasa en esta escena? Tal. Te mentalizas, lo montas, vuelves a la mesa y continúas. La primera regla, como he dicho, para mejorar tu improvisación es ganar tiempo y tienes que saber de dónde puedes sacar todo este tiempo. A veces, bueno, pues el salto de turno, ir al cuarto de baño, hacer una pausa dramática, como he dicho antes, o una narración dramática, que es el ejemplo que he puesto. Todo este tipo de cosas lo que van a hacer es que veas de dónde puedes sacar tiempo.
que muchas veces es de las cosas que más nervioso te pone cuando vas a narrar, porque tienes la sensación de que todo va contra el reloj. Pero bueno, al final tú eres el máster. Hasta que tú no narras, la cosa no continúa. Así que tómate el tiempo que necesites para poder hacer una buena narración. Al final, la calidad del juego también va a depender de eso. El segundo consejo de improvisación es que busques la coherencia y en caso de que no veas ni coherencias ni incoherencias, hagas lo que consideres oportuno y ya te pelearás con eso luego. Muchas veces tenemos la sensación de que improvisar nos va a acabar llevando necesariamente a un fallo. Imagínate que yo improviso ahora una escena, luego improviso otra escena y no pensé muy bien cuáles eran las implicaciones de esas dos escenas. Si de repente la escena A afecta a la escena B y estoy en una escena C que se ve afectada por la B y por la A, yo tengo que buscar la improvisación que sea coherente. Te pongo un ejemplo. La primera escena habíamos narrado una persona que escapa de la cárcel. En la segunda escena vamos a narrar cómo esta persona no solo sale de la cárcel, sino que un guardia le ve escapándose de la cárcel. Esto inequívocamente te lleva a la escena C, que es la persecución de esta persona por parte de los guardias. Es todo es matizable, como siempre. Porque, no, porque ahí sí he salido, pero no me han reconocido. ¿Cómo saben ella? Vale, ok. Estamos en un ejemplo sencillito. Me he escapado de la cárcel, un guardia me ha pillado escapándome de la cárcel y van a coger y me van a empezar a perseguir. Tengo la escena A, la escena B, y me llevan inequívocamente a la escena C, que es esta persecución. A veces puede que se te escapen cosas, pero ante todo no te preocupes, porque es que vas a tener que fallar, o sea, no puedes ir narrando pretendiendo que cada escena, que cada improvisación sea perfecta, que todo esté milimétricamente medido. Eso no pasa ni en los guiones de Hollywood. Y los guiones de Hollywood son una película donde uno o varios guionistas han decidido cuál va a ser la trama. Pese a ello, existen los agujeros de guión. Si existen en las películas, ¿cómo no van a existir en las partidas de rol? Lo importante de estos agujeros de guión es que no afecten sustancialmente a la trama. Al final, si por ejemplo un guardia cambia de nombre o un objeto se recoloca por un fallo humano, siempre puedes hacer un rollback, puedes hacer una corrección, pero lo más probable es que nadie se dé cuenta. Incluso tú mismo no te des cuenta. Quizás un día o 2 días más tarde podéis daros cuenta intentando recordar la sesión, pero bueno, en términos generales, el segundo consejo es ese: busca la coherencia. Y si no hay nada que te lleve a una situación coherente, porque nada te está forzando a nada, en ese caso haz lo que te parezca, lo que consideres que es más oportuno para que el juego sea divertido. Ojo, el juego sea divertido. Esto no significa para que la trama avance, porque son dos cosas radicalmente distintas. Por ejemplo, imagina que hay 2 jugadores, 3, 4, hablando entre ellos en un descanso. Si esta conversación entre jugadores está siendo divertida, deja que suceda. En términos generales, por supuesto, luego hay que hacer la gestión de urgencia, hay que hacer una serie de historias, ¿no? Pero en términos generales, si es divertido, deja que suceda. Ahora, imagínate que la conversación está siendo un coñazo, que los jugadores no saben a dónde ir, que están más perdidos que un pulpo en un garaje, que nada tiene sentido en esta vida, que se van a pegar un tiro entre ceja y ceja. Bueno, pues igual sí que pueden meter, por ejemplo, un combate y como resultado de ese combate con unos bandidos, pues luego los jugadores descubren una carta. Al final lo que haces es, en este caso, avanzar la trama, pero no por la trama en sí, sino porque así el juego se vuelve más divertido. Acuérdate siempre de que la clave de rol es que es un juego, tiene que ser divertido. Y a veces, siento decírtelo porque esto es una cosa que duele, ser divertido significa no seguir la historia, mal que nos pese. Punto número 3, para mejorar las improvisaciones. Ten un esqueleto general de la crónica. Quiero hacer un huevazo de vídeo, ¿vale? Pero quiero hacer un vídeo en concreto sobre cómo suelo montar yo las crónicas, así grosso modo, para ver si eso os puede echar una mano. Un esqueleto de crónica es saber simplemente cuáles son los pasos que van a suceder. Y muchas veces, cuando estás en una situación determinada, si, por ejemplo, los jugadores han acabado investigando la habitación del lugarteniente del malo final y tú no tenías nada preparado dentro de esa habitación, por lo que sea, a veces puedes simplemente mirar el esqueleto de la crónica y decir, bueno, pues es lógico, ellos están en el paso 3 y es lógico que aquí encuentren información sobre lo que hay en el paso 7. Estos son saltarse 3, 4 pasitos de lo que yo tenía programado. Bueno, pero aún así lo vamos a hacer porque, como ya hemos dicho en el punto anterior, es coherente. Y en este caso, tener el esqueleto lo que me sirve es para ver hasta dónde pegan el salto, en qué grado avanzan. Insisto, esto
también tiene mucho que ver con mi forma de montar las crónicas, con el esqueleto que yo me hago, con el armazón, si la crónica es más lineal o menos lineal, pero a veces pueden encontrar no un salto dentro de lo que es la trama, sino que pueden encontrar información relevante sobre el punto débil de un malo, del enemigo, o pueden encontrar información que no se esperaban sobre una de las historias de uno de los personajes. Todo este tipo de premios son muy interesantes, pero para saber cuándo dar estos premios, aunque sea de forma improvisada, necesitas saber cuáles son los premios que existen, y estos premios los vas a saber única y exclusivamente si los has pensado de antes. Por eso es interesante tener un esqueleto de crónica, que no te va a decir todo lo que tienes que hacer, pero sí que te va a dar los puntos más clave para que tú puedas luego ir jugando con ellos. El punto 4 es una cosa que he dicho antes, pero que de verdad merece la pena remarcarlo. No tengas miedo a equivocarte, no eres infalible. Eso es imposible, eso es una utopía. Lo más importante es que los jugadores se diviertan y que tú también te diviertas. Y si por narrar vas a estar agobiado, hostia, aquí yo que me van a pillar aquí, no vea, que me la estoy marcando aquí, que es que me estoy improvisando toda la mazmorra, todo el dungeon entero, me cago en la leche. Y yo, relájate, relájate. Te va a dar una embolia, te va a dar un algo, ¿vale? Relájate. No pasa nada por fallar. En los guiones de cine se falla, en los libros se falla y en las partidas de rol se falla, se cometen equivocaciones. Eso sí, aprende a rectificar tus equivocaciones. Si por ejemplo un jugador te señala un error lo suficientemente grave como para malentender, mejor dicho, parte de la crónica o de la historia que quieras narrar, pues igual un rollback te viene bien. Imagínate que saliste de tu pueblo, te embarcaste en un barco, ¿de acuerdo? Esto en una partida. Los jugadores se embarcan y un día más tarde son atacados por unos piratas. Esos piratas los secuestran y 3 días más tarde acaban en otro puerto que no tiene nada que ver con nada y que no era el sitio principal al que iban. Y de repente tú coges y narras cómo un barco acaba de llegar a la ciudad buscando a los jugadores. Hostia, si ese barco no tiene nada sobrenatural para saber que los jugadores están ahí, y un jugador de repente te señala, oye, mira, es que este barco no puede saber que estamos aquí, pues intenta recular, intenta plantearte alguna forma de tergiversarlo, intenta modificar un poco la historia para que eso sea coherente, o en última instancia, borra el barco. Porque si no tiene sentido que esté ahí y al final lo estás haciendo de tal manera que perjudica la historia, perjudica al jugador y perjudica el divertimento, quita el barco. En resumen eso, no tengas miedo a equivocarte, asume que puedes fallar y si fallas, busca la forma menos lesiva de arreglar el fallo que has cometido. Algunos fallos los vas a poder pasar por alto, otros no porque son demasiado grandes. Para mí la prioridad es, primero, que sea divertido. Luego, que vaya a favor de los jugadores. Y por último, que vaya a favor de la trama. De tal forma que siempre puedo buscar qué es lo más divertido en cada caso. 5. Para mejorar tu narración, utiliza anclajes y elementos evocativos. Por ejemplo, imagínate que los jugadores entran en una taberna. La mayoría de las tabernas pueden ser insulsas, no tener prácticamente nada. Quizás si haces una narración de cómo son los tablones de madera, cómo son las barras, el olor que entra, hombre, pues le estás añadiendo cierto cuerpo. Pero hay una cosa que le pasa al ser humano y es que trabaja con imágenes. Si, por ejemplo, es un experimento que se hizo, ¿no? Pídele a la gente, esto es un experimento para que lo hagas tú, en tu vida, en tu casa, tus cosas. Pídele a la gente que cierre los ojos. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Y con los ojos cerrados, que piensen en París. Después de pensar en París, que piensen en Nueva York. Y después, que piensen, por ejemplo, en Francia. ¿Qué es lo que le habrá pasado a la mayoría de la gente? Se pueden poner más ejemplos, ¿eh? Se puede poner Italia, se puede poner Roma, se puede poner la justicia como concepto, la libertad. Cuando la gente piensa, normalmente recibe una imagen evocadora. Si hablamos de París, la mayoría de la gente estadísticamente ve la Torre Eiffel, si no la bandera de Francia. Cuando hablamos de Nueva York, la mayoría de la gente lo que ve es o el Empire State o la Estatua de la Libertad. Cuando hablamos de Francia, lo que mayoritariamente se suele ver es la bandera de Francia y posteriormente la Torre Eiffel. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que cuando quieres que un sitio sea característico, tiene que tener una imagen clara.
Por ejemplo, no es lo mismo entrar a una taberna y describir cómo son todas las cosas y demás, que entrar a la taberna con el barril de cerveza más grande que has visto en tu vida. Veis que el barril está colocado en pleno centro de la taberna. Echando un vistazo por encima, ni siquiera sabéis cómo se rellena ese barril, pero sí que tiene 6 grifos a cada lado para que la gente se vaya sirviendo. Calculáis que pueden entrar dentro unos 100 barriles de los normales. Es algo monstruoso y toda la taberna se construye en torno a este barril. Vale, genial. Es que cada vez que piense en la taberna voy a pensar en ese barril. ¿Por qué? Porque tengo una imagen clara, que es la de un barril, que además es evocadora. Si yo pienso en el barril, lo lógico es que lo asocie a una taberna. Sin embargo, imagínate que en la misma taberna, cuando entro, en lugar de ver un barril, lo que veo es que en pleno centro de la taberna hay una estatua ecuestre de un general, no sé quién es, con el caballo relinchando y el general apuntando al frente con una espada. Esa estatua tiene una historia. La imagen igualmente es clara y me está evocando otras cosas, que posiblemente la taberna se construyó en torno a esta estatua, que la taberna es conmemorativa de algo, o que el dueño de la taberna quiere proteger esa estatua por algún motivo. Todas estas cosas que son tan evocadoras ayudan a que los jugadores no solamente vean lo que les describes, sino a que tengan impresiones emocionales, por supuesto, de qué es lo que está sucediendo alrededor. Nuevamente, como te dije al principio, todo esto es matizable y tampoco hay que abusar de esto, porque, como dijo el malo de Los Increíbles, si todos somos súper, nadie es súper. Si llegas a una taberna estándar número 1 donde los jugadores van a pasar menos de 20 minutos de juego, la mayoría de las veces no te conviene ni siquiera molestarte en describir todas estas cosas tan grandilocuentes, porque al final es un trabajo para ti que posiblemente no se vaya a volver a usar, ¿de acuerdo? Entonces, échale un vistazo a qué partes de las cosas que vas a narrar necesitan estas imágenes evocadoras y ponlas. ¿Y por qué esto está dentro de la improvisación? Porque estas imágenes evocadoras las puedes utilizar para improvisar. Si tú, por ejemplo, descubres que el pueblo no tiene mucha personalidad, que aquí está faltando algo, haz que de repente algo le llame la atención a los jugadores. Que les llame un huevazo la atención. Luego ese algo podrá ser o no relevante. Generalmente acaba siéndolo, porque así es más épico, así es más guay. Pero hay otras muchas veces que realmente no lo es simplemente decorativo. Utiliza en tus improvisaciones estos elementos evocadores. Que un NPC, por ejemplo, cuando hable, esté también, yo qué sé, fumando en pipa y haces el gesto y describes un poco la pipa. Que tampoco se te vaya la pinza, porque ahí no va a estar 3 minutos de descripción de la pipa cuando al final la pipa no vale para nada. Pero el darle esa característica al NPC ya hace que sea único. Ah, el tío que fumaba en pipa. Sí, es el tío que fumaba en pipa. Y esas cosas son muy útiles para los jugadores, mejoran mucho tu narración y también te ayudan a improvisar, porque con estos elementos puedes ganar tiempo, como vimos en el primer punto, y a su vez le estás dando cierta personalidad a cosas que al principio no la tenían. Y por último, si no tienes claro qué narrar, recuerda que siempre puedes ser ambiguo. Si, por ejemplo, hay unas pisadas en la nieve y ahora mismo no tienes claro si es coherente o no que esas pisadas sean de un tipo, de otro, de tal animal, de tal cosa, simplemente narra que hay unas pisadas. Y narra que los jugadores, para saber más, pues tendrán que hacer tal cosa o tal otra. De esa forma, para la siguiente sesión tú ya puedes tener preparado cómo son esas pisadas realmente. La ambigüedad es la puerta a la imaginación. Y si tus improvisaciones son ambiguas en los puntos correctos, estarás dándole mucho más a los jugadores con lo que imaginar. Incluso puede que ellos te den ideas a ti que tú luego utilices porque a ti no se te habían ocurrido, pero en verdad esas ideas son la polla. Esta ambigüedad es muy útil, pero claro, hay que saber cuándo usarla. ¿Y cuándo es el mejor momento para usarlo? Cuando realmente ni tú como máster sabes qué está pasando. Si ha habido un ritual en un sitio, porque tienes claro que tiene que haber habido un ritual, pero no sabes muy bien qué ritual ha sido, nárralo de forma ambigua. Pero es que mi jugador ha sacado un 20 natural y 700 en la habilidad de detectar cuál es el ritual. Genial. Dile que sabe dónde encontrar la información perfectamente, porque leyó un libro en la biblioteca donde venía este ritual, aunque ahora mismo no lo recuerda. De esta forma, la sesión acabará cuando tenga que acabar y de aquí a que el jugador vaya a la biblioteca, busque el libro, lo encuentre, etc., a ti te da tiempo a ir a tu casa, redactar hasta lo que va a leer en el libro y luego dárselo al jugador.
lo cual también es mucho más realista y tiene bastante que ver con otro de los vídeos que quiero hacer, que es elementos, cosas que puedes llevar pues impresas en formato físico allí a una partida para mejorarlas. Estos son los 6 consejos más directos, básicos, que se me ocurren para darle a una persona que al principio tiene pequeños problemas cuando improvisa. Porque si te das cuenta, en verdad, esto es lo esencial. Esto es ganar tiempo, hacer que determinadas cosas tengan cuerpo, que tengan carisma, que sean memorables. Es lo más sencillo, lo más esencial. Dentro de poco seguiré subiendo más vídeos, vamos a ver con qué asiduidad los puedo ir subiendo y por lo pronto hasta aquí la improvisación. Si tienes cualquier duda déjamela en los comentarios y vamos charlando, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego!